Yo lo No, sostengo que el no. celular así. A ¿Está? ti se te escucha bien, pero no a ella. Me parece que Está. ella está muy lejos. Hay mucho Es eco que, lo que pasa. es que no estamos acá, lo que pasa es que el anfiteatro tiene como su acústica, me parece. No escucharon nada. Sí, sí, escucharon. No lo último. Estaba ahí con el papel. Bueno, sigo. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, No, yo no. sí. Por ahora voy entendiendo. Perfecto, bárbaro. La distancia es buenísima. La ausencia es durísima. Bueno, sigo, me preguntan cualquier cosa. Bueno, entonces estamos hablando de las contraindicaciones de las técnicas al final, ¿verdad? Y lo último que me quedaba por decirle es el paciente que tiene una hipertensión endocrinal, tiene contraindicada la punción espinal. ¿Verdad? Eso serían como grandes, no sé si me faltó alguna. No, la negativa del paciente le dijiste. Sí, Nah, ya está. que no colabore y todo. Nada más. Bueno. El paralítico. ¿Qué? Una focalidad, algo agudo o algo crónico, porque no sé, parapléjico, no sé, me mueve las piernas, eso. No es como que indicación. Que no mueva las piernas, no. O sea, lo importante acá es que si no mueve las piernas, quede registrado. Si el paciente tiene un déficit neurológico previo, no sé, tuvo una ACV, tiene una hemiplegia. No está contraindicada la técnica, siempre y cuando vos, en el consentimiento informado, dejes registrado que ya lo tenía previamente, porque después no digan, no, mira, de que echaste la espalda no muevo medio pierna, ¿entendés? Está. Siempre que hay un déficit se queda registrado. Y después lo otro, en realidad, es la patología de columna, que no es una contraindicación. O sea, eso que te dicen, ay, no tengo una hernia de disco, no importa, te pueden pinchar. Ahora, si te dicen, tengo una hernia de disco y no quiero que me pinchen la espalda, está contraindicado. ¿Está? Y bueno, después lo otro, en realidad, acá a discutir es el tema del umbral transfusional. ¿Tá? ¿Cuándo transfundimos un paciente? Lo importante a tener en cuenta siempre que se una transfusión es que la transfusión es como un tratamiento farmacológico más que yo le doy al paciente. ¿Tá? Siempre que yo hago una indicación, tiene que estar justificada porque puedo tener complicaciones graves y el paciente se puede morir por esa conducta que yo tomé que puede llegar a ser innecesaria. ¿Tá? Entonces, ¿para qué le transfundo glóbulos rojos? Vos le indicás a un paciente. Bajale 2 volúmenes rojos. ¿Cuándo se lo indicarías? ¿Y con qué hemoglobina? ¿Menor a 7? ¿Tá? ¿Y a cualquier paciente? ¿Eh? ¿Tá? Si tiene una anemia mal tolerada, ¿y qué sería mal tolerada? ¿Qué tiene el paciente? ¿Tá? Entonces, no función anémica la de transfundo. ¿Tá? ¿Y qué más? ¿Y cuándo más? Me dijiste hemoglobina menor a 7. A todos los pacientes, espero hasta 7, no le pases nada, esperamos hasta 7. Pero la tolera perfecto. No tiene síntomas. ¿Será menor a 7? Sí. Claro, pero eso significa ¿qué significa que dependa de que sea cardiópata, por ejemplo? Si es cardiópata, ¿qué va a pasar? Eso sin duda, sin duda. Bueno, o sea, viene por ese lado, ¿no? A ese punto que decir. ¿Qué harías entonces si ese paciente es un paciente cardiópata, tiene una FEBI de 20 y encima tuvo una cirugía de revascularización hace 4 años? Tiene una cardiopatía isquémica ya puesta del señor hace tiempo. Tiene 9 hemoglobina. ¿Cuánto le vas a permitir caer ese puntaje de hemoglobina? ¿Vas a ser más liberal o vas a ser un poco más restrictivo con la transfusión? En el sentido de que vos vas a decir, no, mirá, a él le dejamos que se le caiga la hemoglobina y no importa eso.
O sea que en realidad a esto podemos llegar, ¿no? El paciente que tiene una enfermedad cardíaca o respiratoria grave, en realidad es mucho más grave en la transfusión y el umbral va a ser mucho más alto. El paciente tiene 9 hemoglobina y dice, bueno, estoy en el límite, o sea, si se tiene que operar, lo tengo que transfundir o de alguna forma le tengo que mejorar la hemoglobina, ¿está? El paciente sano, joven sano, hasta 7 le tolero, acá tiene 8 hemoglobina, tiene 9, bueno, no pasa nada, sano, está bien tolerado. Ahora, agrega elementos de síndrome funcional anémico o de una enfermedad cardíaca o respiratoria grave y en realidad lo voy a confundir con una hemoglobina mucho más alta, ¿tá? O sea, mi objetivo de hemoglobina va a estar entre 9 y 10, ¿tá? O sea, por debajo de eso lo tengo que confundir, ¿tá? ¿Entendieron ahí ustedes? Hasta ahora lo que estuvimos Sí, hablando. Bien. sí, sí. Sí, claro, por ejemplo, en este caso, que tiene hemoglobina de sí. Ahí en ese caso. Acá en este caso. Sí, depende de la cirugía. En realidad, solo por la edad, nosotros no nos transferimos, ¿tá? Sí consideramos el terreno del paciente, eso sí, y la cirugía a la que se va a someter. Por ejemplo, esta cirugía, en realidad, si bien los senos prostáticos sangran, actualmente no es un sangrado como una cirugía de aorta. O sea, probablemente este paciente, pues, bueno, está con 9, o voy a estar atento, ¿tá? Lo voy a clasificar y voy a asegurarme que haya sangre, pero bueno, vemos si sangra o no, cómo se comporta la cirugía, si es una cirugía prolongada o es corta, sencilla, y ahí en función de eso vemos, porque tal, el paciente en realidad es un EPOC, pero no es un paciente EPOC, oxígeno dependiente, con incremento de gravedad. O sea, me refiero a patología respiratoria grave, a un paciente que tiene una enfermedad respiratoria realmente grave. ¿Tá? No porque tenga cualquier enfermedad respiratoria lo voy a transfundir. ¿Está? ¿A cuánto de paso Y hasta que llega a tu umbral objetivo. Si vos tienes una cardiopatía isquémica y, por ejemplo, el paciente viene y tiene 7, vos decís, bueno, este tiene una mala fiebre y tiene una cardiopatía isquémica. ¿Qué quiero que tenga? 9 o 10. Cada volumen de glóbulos rojos, ¿cuántos puntos te sube la hemoglobina? No, vos llegas a tu objetivo de seguridad. Tal, un volumen de rojos, ¿cuánto te sube la hemoglobina? Sí. ¿Está? O sea que si están 7, lo querés llevar a 9, le hago 2 volúmenes y uno muera más de control y veo. ¿Está? ¿Entendieron ahí, chiquilines? Bueno. Venimos bien, venimos bien. Bueno, entonces vieron que anestesiología se trata en realidad de una especialidad donde valoramos los riesgos de forma preoperatorio, no operatorio, preprocedimiento, intraprocedimiento, postprocedimiento. ¿Tá? Esa es una de las patas de la especialidad. Bien, por eso estamos viendo en esta historia esta primera pata, ¿no? Como nosotros antes de un procedimiento, sea una cirugía, o sea un procedimiento en el tomógrafo, o sea un procedimiento, una resonancia, una endoscopía, no sé, electroshock para la terapia electroconvulsiva, todo eso tenemos que valorar riesgos, ¿tá? Porque yo voy a hacer algo que va en contra de lo que es natural en la biología y en la fisiología. Entonces, ¿qué riesgo tiene este paciente si yo le hago todas las maldades que le voy a hacer, ¿no? Y si yo le hago todas las maldades que le pienso hacer, ¿cómo mantengo la fisiología y la fisiopatología de este procedimiento en este paciente? Y después de todo lo que hice, ¿cómo hago que se vuelva con su estado funcional, el mismo estado funcional que como vino? ¿Tá? Esas son las tres, digamos, las tres fases de cómo encaramos el procedimiento, sea cirugía o no sea cirugía. ¿Tá? Después vamos a ver con las otras historias el resto de las patas de la especialidad. Y acá entonces lo otro que nos quedaría es hablar un poquito del tema del ayuno. Ahí está escrito, es cierto. Sí. A los que damos. Sí. O sea, son los que se inhalan. Agentes inhalatorios. Esa es la general. No, la general puede ser de forma, puede ser intravenosa llamativa, que es anestesia total intravenosa, o sea, le hago todos los fármacos por vía venosa, intravenosa, lo que no quiere decir que el paciente no esté intubado, ¿no? O sea, yo lo mantengo dormido, le genero un coma farmacológico, pero todo intravenoso, y lo intubo.
¿tá? Y si no, la otra forma es hacer una anestesia inhalatoria, que en realidad sí uso fármacos intravenosos, porque los agentes halogenados son hipnóticos. Yo a ese paciente después le tengo que brindar analgesia, que se lo doy con los opioides, y en realidad tengo que usar relajación muscular con los relajantes neuromusculares que también se administran de forma intravenosa. ¿Tá? Pero, o sea, lo que cambia es el hipnótico. En la TIVA, que es la anestesia intravenosa, el hipnótico se administra de forma intravenosa, y en la anestesia general con agentes halogenados, el hipnótico en realidad se administra con un vaporizador que viene por el circuito respiratorio del ventilador y llega al tubo y lo mantiene dormido porque va directo al pulmón. ¿Está? O sea, va al pulmón y después va al cerebro y a todo el resto, ¿no? Claro. Ingresa por la vía respiratoria. ¿Está? ¿Y en eso se intubas? Sí, también. O sea, tiene que estar intubado o tener un dispositivo supraglótico porque el agente halogenado sale de un vaporizador que va conectado al carro anestesiado y un ventilador y un circuito respiratorio. O sea, va todo por ahí y llega el paciente y se conecta o al tubo endotraqueal o a la máscara laringe que tenga el paciente. Llega al pulmón, cruza la barrera pulmonar y ahí llega a la sangre y llega después al circuito. ¿Está? Pero todo por un mecanismo de saturación de gases que en realidad cumple la misma función, mantener dormido al paciente. Le va a dar hipnosis. El manejo de la vía aérea viene aparte de tu estrategia, o sea, no aparte, pero digo, se valora y se asegura de una forma independientemente de la técnica que vos vayas a hacer, porque es algo que vos tenés que valorar y de hecho es lo que íbamos a entrar ahora. ¿Ah? Vos podés hacer una anestesia general que puede ir desde una, digamos, hay diferentes escalas dentro de lo que es la pérdida de conciencia, ¿no? Desde una sedación, que es un estado mental mucho más superficial que la anestesia general, pero eso no te garantiza que tu vía aérea esté protegida o no, si vamos descendiendo en esa escala. ¿Ah? Entonces, no por hacer una sedación, tu riesgo, digamos, en la vía aérea va a no estar presente. ¿Ah? Cuando vos haces una anestesia general, habitualmente lo que haces es una relajación muscular también, entonces no lo podés no intubar. Entonces esa pregunta que hiciste de si en las dos técnicas va intubado, si en esa técnica iba intubado, en realidad en las dos técnicas va intubado, ¿entendés? O sea, lo que pasa acá es que los fármacos anestésicos generan, además de crear la depresión de conciencia, generan una depresión respiratoria. Y cuando vos le haces el relajante muscular, en realidad generas una parálisis respiratoria porque paralizás todos los músculos del cuerpo, inclusive las cuerdas vocales. ¿Tá? Entonces, en el momento que vos le haces el relajante muscular, tenés que instrumentarle la vía de aire, ya sea con una sonda endotraqueal o en realidad con un dispositivo supraglótico. Lo habitual es que la relajación, cuando relajamos a los pacientes, elegamos la sonda orotraqueal, pero a veces en las cirugías de corta duración usamos relajantes capaz y usamos una máquina. Esto es una hoja de laringe. Pero o sea, hay casos, o sea, el concepto que tienen que tener ustedes, que creo que es lo que le va a servir para la vida del médico general, y que van a ver que pasa muy habitualmente en las puertas de emergencia, es que los médicos hacen varias cosas que están mal. Una es sedan pacientes sin saber manejar o instrumentar la vía de aire. ¿Tá? O sea, si yo sedo un paciente, siempre que uso un fármaco que tenga el efecto de sedante o hipnótico, ya sea una benzodiazepina o el propofol, corro el riesgo de que el paciente me haga una depresión respiratoria. Y si el paciente me haga una depresión respiratoria, yo tengo que saber cómo ayudarlo a respirar. Yo no sé ventilar bajo máscara, no sé intubar, no sé poner un dispositivo supraglótico, no lo puedo sedar. Ese es el punto número uno. O sea, cualquier paciente que yo sedo, tengo que ser capaz de resolver la complicación principal, que es la depresión respiratoria. Y el punto número dos es que cualquier paciente que yo sedo, le voy a abolir los reflejos respiratorios protectores de la vía de aire. O sea, que cualquier paciente que yo estoy sedando tiene riesgo de aspirar. Es decir, si no tiene ayuno, no se seda, porque se te van a abrir la puerta. No llega el paciente excitado y le enchufan un solar. Si ese paciente no tiene ayuno, se aspira. ¿Tá? O sea que lo importante es saber si tiene el ayuno y después que no tenga ninguna otra patología que le aumente el riesgo de aspiración. Por ejemplo, un reflujo sintomático, una hernia hiatal,
una patología aguda de abdomen, que es lo que van a ver en la puerta. De repente llega el paciente con la peritonitis, que está medio séptico, se empieza a excitar, no sé qué, y hace un midazolam y después no lo puedo intubar. Se me aspira el paciente y se me muere, ¿tá? De los pacientes que se aspiran, que hacen una neumonitis por aspiración, se mueren cerca del 70%, o sea, la tasa de mortalidad es altísima y por eso hay que abrir los ojos y por eso es tan importante en realidad esto que estamos diciendo. Porque más allá de que nosotros lo apliquemos en la especialidad, para el médico general también es importante saber cuándo puedo ser un paciente, qué complicaciones puedo tener, cómo puedo revertir, porque sí se pueden revertir, por ejemplo, la benzodiazepina los puedo revertir, antagonizar, cómo, con qué, a qué dosis, no son importantes, y después, si lo puedo sedar, porque puedo manejar las complicaciones de la vía de aire, si realmente ese paciente puede proteger los reflejos o no, ¿tá? Porque si el paciente, yo lo cedo y se me aspiras, la mayoría se muere, ¿tá? Bueno, y entonces por eso es importante el tema del ayuno, ¿tá? El ayuno nosotros normalmente manejamos 8 horas para los pacientes que se van a someter a una cirugía de urgencia, ¿tá? Por ejemplo, una oclusión intestinal, una peritonitis, colecistectomía laparoscópica, una colecistitis, apendicectomía, todos esos pacientes, en realidad, 8 horas de ayuno, ¿tá? Sin excepción, porque se aspiran y se mueren. Después, el paciente que es una emergencia, que no puede esperar, esta oclusión no puede esperar porque se me necrosa el intestino y se tiene que hacer una resección intestinal. Bueno, se asumen los riesgos de que el paciente se aspire y de repente se esperamos, ¿está? Pero si puede esperar las 8 horas, espera las 8 horas. Para el paciente de la cirugía coordinada, en realidad se han establecido pautas de ayuno que son mucho más flexibles y que en general se aplican a cirugías coordinadas y a pacientes relativamente sanos. ¿Por qué les digo esto? Porque volvemos a lo mismo. Si el paciente tiene una hernia hiatal, y yo no le voy a decir al paciente que coma y que haga sección de ayuno, a ese paciente tiene riesgo de aspirarse, lo voy a dejar 8 horas. Pero si el paciente en realidad es un paciente sano, que no tiene un reflujo, no tiene una hernia hiatal, que no tiene nada, para los sólidos ligeros, que me refiero a estos sólidos ligeros, es una leche y una tostada. Si te comiste un plato de poroto, ya no dejó de ser un sólido ligero y pasa a ser una comida altamente grasa y esperamos 8 horas. Pero para los sólidos ligeros son 6 horas, y para los líquidos claros, 2 horas. O sea, líquidos claros es un té negro, el agua, la Coca-Cola, correr un líquido claro. Los jugos que no tienen pulpa de fruta son un líquido claro. Es un líquido claro. ¿Está? Ese es un estudio que después si quieren lo pueden buscar, que se hizo acá en la cátedra de anestesia, porque en ningún lado tomar mate, no estaba establecido, que lo pueden buscar, que anda por ahí en la vuelta, está publicado, son 2 horas. ¿Está? Lo que hacían era le hacían tomar mate a los residentes y con el licógrafo le miraban las partículas en el Los residentes venían sin comida a tomar mate. Ahí a las 2 horas le medían el volumen gástrico y veían que lo que se veía, si había un contenido, en realidad se había ido. ¿Está? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda que les quede de esta historia? ¿Alguien quiere preguntar? La duración, yo entendía como que al final la verdad que lo pinchaba tiene cierta duración y no me la tendrá como que podía mantener con los signos. Bien. Pero al final, ¿cuándo tiene? Bárbaro, o sea. Los conceptos están. Todo. Bueno, eso que no les explicamos, lo voy a explicar ahora. La anestesia regional, la tenemos la espinal y la periural. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, es que la espinal, en realidad, es lo más parecido a una punción lumbar, es decir, yo la altura del L3 y L4, con la aguja espinal, es una aguja espinal, con la aguja espinal, lo que hacemos es buscamos, atravesamos la dura madre y nos viene el líquido cefalorraquídeo. Entonces, una vez que viene el líquido, nosotros vemos que hay un líquido cefalorraquídeo y ahí en vez de sacar el líquido como hace todo el mundo, nosotros inyectamos la medicación y lo que inyectamos ahí en realidad son anestésicos locales y opioides. Usamos penta y a veces usamos morfina, que en realidad es una presentación especial que es morfina
al 0,1, la morfina que se usa intravenosa es al 1%. Nosotros usamos morfina al 0,1%, la que se usa intratecal. Y en realidad ahí lo que buscamos es hacer la anestesia y con la morfina intratecal lo que logramos es analgesia posoperatoria prolongada, porque la duración intratecal de la morfina son 24 horas. Entonces, para algunas cirugías, por ejemplo las cesáreas, le hacemos la anestesia raquídea, que es lo que se hace habitualmente, ya le hacemos la morfina y los pacientes pasan mucho mejor, es mucho mejor la rehabilitación del posoperatorio porque tienen mucho menos dolor. Y después la anestesia epidural, lo que hacemos es con esta aguja, que es muy delicada, es una aguja de tubí, si quieren la miran, buscando otra por ahí. Podemos hacer la punción a diferentes alturas. Se puede hacer lumbar, se puede hacer dorsal, y eso depende de la altura donde vaya a hacer la incisión de la cirugía. Y lo que hacemos es, respiramos el espacio donde queremos entrar, entramos con la aguja, esta jeringa se le pone suero, entonces lo que hacemos es, conectamos acá y vamos avanzando esta aguja. Avanzamos la aguja, hasta que en un momento sentimos mucha resistencia acá en el émbolo, que no nos deja avanzar, que es el ligamento amarillo. No hace resistencia, resistencia, resistencia. Cuando atravesamos el ligamento amarillo, esto hace así, y es la pérdida de resistencia. Ahí estamos en el espacio epidural, o sea, estamos por fuera de la aguja madre, no pinchamos la aguja madre. Y es un espacio que es virtual, prácticamente, que nosotros en realidad, como necesitamos suelo, logramos como desplegarlo. Y una vez que estamos ahí, que perdemos la resistencia, vemos a cuántos centímetros encontramos el espacio. Por ejemplo, lo habitual más o menos son 4 centímetros para un paciente estándar, pero para el paciente obeso es mucho más. Entonces, lo que hago es, me fijo a cuándo encontré el espacio y vamos a pasar el catéter se pasa por adentro de esta aguja. Paso ahí. Este catéter también ven que está como centimetrado, hasta 20 centímetros. Se lo paso por acá, hasta los 20, pasa. Esto ya está dentro del espacio peridural. Cuando llego a los 20, lo empiezo a sacar. Saco la aguja, con una mano paso el catéter, con la otra saco la aguja y la saco toda. Entonces, después me fijo, lo encontré a 5, lo dejo 5 más, que va a ser lo que va a quedar adentro. Porque 5 centímetros tengo desde la piel hasta que encontré el espacio. Pero no lo puedo dejar a 5 porque se me va a salir. Entonces lo dejo 5 más adentro. Entonces lo dejo a 10. 10, entonces acá estoy en 20. Lo retiro, 15, son 3 rayitas, lo retiro, 10, son 3 rayitas. Esto queda para afuera y esto es lo que va a caer adentro del paciente. Esto queda pegado en la espalda y llega un conector acá en la punta, que es este. Y un filtro que no tenemos, es un filtro antibacteriano, entonces esto queda conectado así, y ustedes por acá pasan la medicación. Claramente esto, como queda puesto dentro del paciente, yo acá lo puedo usar todo el tiempo que sea necesario. Si la cirugía dura 20 horas, y se puede hacer con esta anestesia, yo cada tanto, según lo que duran los fármacos, le voy pasando una dosis por acá. Y inclusive se puede usar para analgesia en el postoperatorio, porque dependiendo de la concentración de fármacos que yo use, puedo hacerle anestesia o analgesia, puedo hacerle las dos cosas. Entonces la ventaja que tiene la epidural en realidad es que se ajusta a la duración de la cirugía. La anestesia espinal, en realidad, depende de la duración de los fármacos y depende de algunas otras cosas que como un montón para ustedes, pero como concepto, nosotros usamos 2 tipos de bupivacaína, que es lo que se usa porque la lidocaína es neurotóxica y no se usa por vía espinal. O sea, usamos solo bupivacaína o ropivacaína. Y la duración más o menos es de la bupivacaína hiperbárica, ronda las 2 horas y media, a veces un poco más, un poco menos, porque eso depende de la dosis que nosotros le hagamos, de la altura del bloqueo y un montón de otras cosas. Pero más o menos son 2 horas y media, y la isobárica dura 3 horas y media, 4 horas, ha llegado a durar un poco más, pero más o menos como concepto, 1 hora. Esto es la famosa analgesia del parto.
la que le pasan la pancita a la embarazada y mantienen el trabajo de parto con los fármacos por ahí. Y es lo que podemos hacerle, la analgesia del parto o la anestesia para la cesárea. ¿Ah? Pero como concepto para ustedes, en realidad todo eso de los fármacos, dosis, cosas, un montón. ¿Ah? Creo que más que nada esto va enfocado a conceptualizar, por ejemplo, lo de las comorbilidades, el ayuno, la importancia de que ustedes sepan si se puede aspirar o no se puede aspirar, si lo puedo sedar o no lo puedo sedar, cómo sé si lo puedo ventilar o lo puedo intubar. Me parece que va como más dirigido a esas cosas que a otras cosas que son como mucho más de la especialidad. ¿Está? Y bueno, después de la transfusión lo mismo, ¿no? Saber a quién transfunde y a quién no son, como un concepto grande, porque en realidad es un montón para ustedes, ¿está? A mí me queda una duda. Sí. La morfina puede usar como analgésico postoperatorio. Sí, a veces sí, otras Para veces no. sedar o sea, para si el sentimiento que se usa. Bueno, Porque acá en Puerta hacen midazolam morfina, ¿viste? Entonces les queda como el concepto de que la morfina es un anestésico y no es eso. está. Les voy a explicar algo importante para ustedes que van a ser médicos generales primero. Lo importante cuando yo quiero sedar a un paciente porque quiero intubar. El paciente está reactivo, yo lo voy a intubar y no quiero que el paciente esté reactivo. ¿Tá? Lo ideal siempre es usar un hipnótico, o sea, le tengo que dormir. Los opioides, que en realidad no es la morfina, sino el fentanilo, lo que usamos nosotros, ¿por qué? Porque tiene un inicio de acción mucho más rápido y yo tengo que intubar ahora. Lo que me brinda en realidad es que me atenúa los reflejos que me va a generar la laringoscopía. Es decir, si yo le intubo al paciente despierto o medio despierto, va a estar más duro, va a ser más difícil poder visualizar la vía de aire. El paciente va a tener respuestas hemodinámicas y respiratorias a la intubación, es decir, se va a quedar taquicárdico, hipertenso, y capaz que el paciente tiene una cardiopatía isquémica y yo no quiero que esté taquicárdico ni infarto, no le hago una laringoscopía. Entonces, en realidad, lo que busco es, con el hipnótico lo duermo y con los opioides disminuyo las respuestas hemodinámicas a la laringoscopía. Pero no lo duermo con el hipnótico para poder, lo que voy a generar con el hipnótico es una depresión respiratoria. O sea, si le hago un balde de hipnóticos, en algún momento no va a respirar más, pero porque le deprimí el centro respiratorio, pero no se usan como de la misma forma. O sea, yo le quiero dormir, tengo que usar mi hipnótico. Quiero disminuirle los reflejos a la laringoscopía, uso un opioide. Idealmente el Fenta, que tiene un inicio de acción mucho más rápido. Ahora, ¿qué pasa con los hipnóticos? Bueno, en realidad en la puerta van a ver que usan mucho el midazolam. El midazolam no es una buena alternativa. Yo entiendo que capaz que para el médico de la calle o lo que sea, para el médico de la puerta, lo puedo utilizar porque en realidad es más difícil que el midazolam deje el paciente en apnea de una. Ahora es una ampolla de midazolam y en general van a ver que le hacen 2 ampollas de midazolam, 3 ampollas de midazolam y 4 ampollas. ¿Por qué? Porque el midazolam, además de todo esto, tiene un inicio de acción que demora 3 minutos. Si yo le hago una ampolla de midazolam, no puedo pretender que el paciente le diga 3 se durmió y no me peleé más con el larín. Si le hago un fármaco, tengo que saber cuánto demora en empezar a actuar. Entonces, el MIDA demora más o menos 3 minutos. O sea, si ustedes van a intubar un paciente con midazolam, tienen que saber que en esos 3 minutos lo van a tener que o ventilar bajo máscara, si ven que no ventila, o hacer algo hasta que se cumpla el ciclo que les permita intubar al paciente. Y a veces 3 minutos en un paciente que tiene una peritonitis o que tiene un riesgo de aspirarse, usted aspira y se muere. Entonces, van a ver que los anestesistas usamos mucho Propofol. ¿Por qué? Porque el Propofol tiene inicio de acción rápido. Yo le hago el propo y en 60 segundos tengo el paciente dormido, lo puedo intubar. Ale, te llamo Jiménez, necesito que hablar contigo. ¿Qué pasa si yo le hago propofol? Bueno, en realidad el tema es que me lo dejan apnea en el paciente. Hay muchos fármacos, o sea, la idea es atomizarlos, pero para que estén como centrados en lo que es la emergencia, ustedes van a conocer mucho el propofol y mucho el midazolam, hay muchos hipnóticos más. Creo que el concepto que yo le puedo transmitir a ustedes, que van a estar en una puerta de emergencia, es que la elección del hipnótico va a depender de los efectos secundarios de ese fármaco.
¿tá? ¿Qué pasa? El propofol, por lo general, ¿se acuerdan de la ecuación de hemodinámica de fisiopatología? PA es igual gasto cardíaco por resistencias. Bueno, el propofol tiende a disminuir todas estas variables. Es un cardiodepresor y es un vasodilatador, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa si viene un paciente en shock, por ejemplo? Ustedes mismos lo terminan matando, ¿entienden? Entonces, no es el hipnótico ideal para usar en esa situación. Por supuesto que si tienen que asegurar la vía de aire rápidamente, el riesgo-beneficio entre si no tengo otro y tengo propofol, bueno, voy a tener que usar eso, ¿tá? Pero es un poco, acá nos metemos ya no en la parte de valoración de riesgo preoperatorio e intrapost, sino de la reanimación propiamente dicha, que es la segunda parte de la especialidad, ¿tá? Anestesiología, reanimación y terapia del dolor. En la parte de la reanimación uno tiene que ser bastante hábil y rápido para elegir qué fármaco usar en la situación en donde estamos. Es la que vamos a valorar en la segunda historia, ¿tá? El midazolam, por su parte, si bien también es cardiodepresor y tiende a disminuir todos los determinantes de lo que es la PA, no es tan negativo como el propofol, ¿tá? O sea, todos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿bien? Por otro carril, Pregunta, sí, por ejemplo, para las endoscopías, que usan el propofol como para sedarlo un poco al paciente, pero en general no los intuban. Ahí que depende de la cantidad de la dosis que usan, que no queda en apnea al paciente. claro. Sedación, ¿no? Procedimientos de sedación. Las endoscopías, habitualmente lo que hacemos es no clavarle un tubo a todos, porque si no terminan todos intubados y eso es un riesgo para el paciente, ¿tá? Las endoscopías perfectamente se pueden hacer despiertas. O sea, el paciente por disconfort decide, bueno, no, mira, sacame de ambiente. Y esa sacada de ambiente es lo que nosotros llamamos la sedación. ¿Bien? La sedación es un estado mucho más superficial de una anestesia general, ¿tá? Si empezamos en la conciencia, tenemos la sedación leve, sedación profunda, anestesia general. ¿Qué pasa? Yo no te puedo garantizar que en esta pérdida de conciencia la capacidad del paciente de proteger su vía aérea de los reflejos que pueda estar teniendo, por ejemplo, sube un pedazo de vómito y se va a la glotis, yo no te puedo garantizar que el paciente pueda proteger su vía aérea. Por lo tanto, las sedaciones también tienen sus contraindicaciones, ¿no? O sea, dejarlo ventilando espontáneamente sin tener que intubarlo también tiene sus contraindicaciones. Lo que nosotros hacemos en esta situación es utilizar un hipnótico como el propofol a dosis que no generan una apnea o que la generan en menor tiempo, ¿tá? Porque la apnea del propofol es dependiendo de la velocidad y de la dosis de inyección. Entonces, así es como nosotros logramos ese balance entre, bueno, lo quiero sedar, pero quiero que él ventile porque yo no lo quiero intubar, y si sé que se me complica, yo sé manejar la situación, ¿tá? Esa es un poco la teoría, ¿tá? Ahora, las sedaciones no son para nada fáciles, son procedimientos difíciles, porque a veces te jugas a todo o nada, y te cambia la balanza de forma rápidamente, y tenés que actuar rápidamente, ¿tá? Por eso cuando ustedes estén en la puerta y tengan un hombro luxado, y el traumatólogo les diga, no, el médico les diga, no, vamos a hacerle una sedacioncita, y no corre eso, porque uno tiene que tener mucha espalda para estar seguro de que lo que va a hacer después, si se complica, está bien, y para que el paciente no salga perjudicado, ¿tá? Y después lo otro, con contexto, siempre que yo voy a aplicar un hipnótico o un opioide o lo que sea al paciente, siempre monitorizado, ¿tá? Pues bueno, nosotros nos ha pasado pila de veces que acá a la puerta nos llaman para que bajemos a hacer una sedación, por ejemplo, para un sangrado digestivo, ¿no? Un paciente que está con un sangrado digestivo, que tiene alto riesgo de aspirarse, que porque está sangrando, que no tiene ayuno y que lo cedemos en la emergencia. O sea, no, porque en realidad siempre que voy a hacer una sedación, primero van todos los pacientes monitorizados, porque hay riesgo de que el paciente tenga una depresión respiratoria. Entonces siempre los voy a monitorizar. Y además de monitorizado, tengo que tener todo para poder instrumentar la vía de aire. Siempre que yo cedo un paciente, por el riesgo que se deprima, y tener que ayudarlo a ventilar. Y lo otro es que si yo pienso que no lo voy a poder ventilar, no lo voy a poder intubar, no lo cedo. Porque si yo lo cedo y se me deprime, y sé que voy a poder ventilarlo ni intubarlo, se me muere, ¿tá? O sea que son todas las cosas que tienen que tener en cuenta al momento de que se plantean hacer una sedación.
Lo voy a sedar. ¿Me puedo aspirar, sí o no? Está, perfecto, no se me aspira. Lo voy a sedar. ¿Tiene predictores de vía aérea dificultosa, sí o no? Está, no tiene. Está, lo voy a sedar. Monitorizado y tengo todo para poder instrumentarlo porque capaz que igual le hago poquita cosa y el paciente se me deprime. ¿Está? Y eso después van a ver que, bueno, que es el gran problema entre nosotros y los médicos de fuerza que no hablamos de lo que digamos. ¿Está? Bueno, ¿hasta acá hay una duda? ¿A quién me preguntas si no te contesté? Ahora que está la sedación, ¿en dónde entran los opioides? Vos tenés que intubar a alguien. Vos tenés que intubar a alguien. Vos le vas a meter un tubo por esa garganta, ¿no? Imagínate que te lo hagan despierto. Te va a explotar el corazón, porque te sube la PA, te sube la frecuencia, te van a cerrar los bronquios, va a ser un broncoespasmo. ¿Tá? Como yo sé que eso va a suceder, tengo que darte a vos de forma farmacológica algo que me atenúe todo eso. ¿Tá? ¿Cómo lo voy a hacer? Con fármacos del tipo de los opiáceos. ¿Tá? ¿Puedo usar la morfina? No, porque la morfina arranca a actuar dentro de 20 minutos. Voy a usar el fentanil, que es el primo más potente de la morfina, que va a actuar a los 3 minutos. ¿Ah? Entonces yo voy a usar el fentanil y a los 3 minutos yo sé que vos ya tenés las condiciones óptimas para que yo te pueda pasar un tubo por la garganta sin que te hipertiendas, sin que te taquicardices y sin que hagas un broncoespasmo. Que en un paciente de una FEBI de 15% le puede generar un edema de pulmón. Ahora, ¿voy a hacerte solo opioides? No, te tengo que hacer un hipnótico. O sea, siempre voy a hacer el hipnótico. Si yo estoy en una situación de emergencia, no te hago nada. O sea, vos llegaste deprimido, te caíste acá en la puerta de la emergencia, estás casi en paro. Te intubo sin nada, no te hago nada. Ahora, vos viniste así, arrancándote todo excitado, yo digo, tengo que intubar. Bueno, a ese sí lo tenemos que bajar y tratar de llevarlo a una situación que te permita hacer la laringoscopía. ¿Qué le hago? Un hipnótico. ¿Para qué? Para dormir. No tengo que dormir. Después, ¿cómo atenúo los reflejos de la vía de aire para que no se taquicardice, hipertienda, o me hago un broncoespasmo con los opioides, pero con el fenta, ¿tá? Que actúa de forma rápida. O sea, el fenta y el hipnótico, siempre el opioide y el hipnótico van como de la mano. Nosotros además le hacemos relajantes musculares para que en realidad las cuerdas estén relajadas y cuando le haga la laringoscopía tenga los tejidos más blandos, mejor visión y las cuerdas abiertas para pasar el tubo y no tener que romperle las cuerdas que estén cerradas y pasar el tubo y llevarme el cuerpo puesto. Pero todo eso en un paciente que está reactivo, que yo lo tengo que llevar a una situación de un coma farmacológico para poder intubarlo. El paciente crítico, el que llega a la puerta, que está casi en paro, se intuba sin nada. ¿Está? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna duda más? Bueno, vamos a discutir la historia 3 y vamos a pasar a las viñetas. Bueno, la historia 3 dice 78 años, coordinado para hemicoalectomía derecha laparoscópica por neoplasma de colon. Antecedentes anestésicos quirúrgicos, cesárea con anestesia raquídea sin incidentes. Antecedentes personales, hipertensión, tratamiento con enalapril con irregular control. Imposible valorar clase funcional por artrosis de rodilla en espera de prótesis. Niega algo o elementos de insuficiencia cardíaca, tabaquista, uso de beta-2 esporádicos usados. Examen físico, buena apertura bucal, malampatía de 2, distancias conservadas, peso de 108 kilos, talla de 1,55. ¿Está? Y dice, analiza el riesgo cardiovascular, que un poco fue lo que estuvimos hablando. ¿Está? ¿Qué les parece? ¿Este paciente tiene alto o bajo riesgo cardiovascular? Entonces, Bueno, se tienen que son irregulados, se les controla la energía, tiene una compañía, o sea,
y la realidad, en eso debe ser que la ley no tiene una cámara de si no estoy viendo con mucha dificultad, por eso tampoco hay una cosa. Bueno, esto en realidad es medio que es como un montón para ustedes, pero hay unas guías que se llaman Guía de Valoración Cardiovascular para Cirugía Endocardíaca. Son las mismas guías que usan los cardiólogos, ¿tá? Que en realidad las últimas guías son del 22, son del año pasado. Y el cambio que tienen en comparación con las guías anteriores es que las guías anteriores en realidad consideraban como complicado, como de alto riesgo, pacientes que tenían ya enfermedad como cardiovascular preestablecida, pero no consideraban los factores de riesgo cardiovascular. ¿Tá? Ahora las guías nuevas cambiaron y en realidad sí consideran los factores de riesgo cardiovasculares, entonces lo que hacen ahí es como una disquisición y ponen pacientes mayores de 65 años con factores de riesgo cardiovasculares, sería como un grupo de pacientes, y después el paciente mayor de 65 con enfermedad cardiovascular subyacente. Y ahí, en cada uno de estos grupos, evalúan a qué tipo de cirugía se va a someter el paciente. Si es una cirugía de riesgo bajo, moderado o alto, que es por la cirugía que les decía hoy, que según el riesgo que tengan de tener complicaciones cardiovasculares. Y en función de eso definen qué le piden. O sea, esta cirugía, por las guías, sería una cirugía de riesgo intermedio, y en realidad el paciente este sería un paciente mayor de 65 con factores de riesgo cardiovasculares. O sea que en realidad para esta cirugía lo que dicen las guías es que se le pediría electrocardiograma y biomarcadores. Los biomarcadores que nosotros pedimos en el preoperatorio son las troponinas preoperatorias y el ProBNP, que en realidad el ProBNP lo que nos da es, se genera como a partir de la tensión parietal del miocardio. Entonces lo que nos habla en realidad es de si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene tensión parietal, por ejemplo, el paciente tiene valvulopatía, aumenta también, la paciente tiene una estenosis aórtica, por ejemplo. Entonces nos da como una idea del riesgo del paciente y un valor pronóstico, o sea, cuanto más alto, obviamente, peor pronóstico. Más está. El punto de corte no está tan claro y como que varía en función de cada patología, pero sí sabemos que si está aumentado, ese paciente tiene una probablemente peor evolución. Y las troponinas las pedimos en el preoperatorio porque en realidad siempre conviene tener un valor basal para comparar en el postoperatorio. Pero bueno, este paciente en realidad, por las guías europeas, tiene indicación de electrocardiograma, pero básicamente, digo, como concepto para ustedes, porque creo que lean las guías es un montón, el que quiere las puede leer, pero en general, a los pacientes mayores de 65 años, con alguna enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes u otras enfermedades cardiovasculares, les pedimos el electro. Después, cuando pedimos el ecocardio, ¿qué les parece? ¿A este paciente ustedes le pedirían un ecocardio antes de la cirugía, sí o no? Se tiene que sacar eso de la cabeza de que a todos los pacientes que van a operar tienen que sacarle electro o consultar con un cardiólogo. Bien. ¿No? Es que siempre es la economía. Todo es todo, sí, sí. Bueno, está. En realidad, todo lo que están discutiendo está perfecto, o sea, no a todos los pacientes le voy a pedir un ecocardio. A este paciente sí le voy a pedir un ecocardio, pero en realidad porque tiene un SAOS, y los pacientes con SAOS, la mayor parte de las veces, pues si tienen un SAOS no tratado, tienen repercusión de cavidades de techo, tienen hipertensión pulmonar y pueden tener falla del medio. Por eso en realidad me importa y por eso está justificado. Pero si el paciente no fuera este paciente con SAOS y es solo una hipertensión, no le pido nada. Le pido solo el electro. Y después, le piden valoración con cardiólogo. El paciente lo mandan al cardiólogo antes de la cirugía. Ustedes son el médico que pasa la visita en cirugía, tienen este paciente.
Le piden, que lo vea el cardiólogo, che, se va a operar, hace una consultita ahí. Para mí que sí, porque es un hipertenso que no está siendo controlado, con buena adherencia a tratamiento también. Bueno, a ver. La consulta cardiológica está quedando cada vez más relegada, o sea, en realidad se sobrepide el cardiólogo. El cardiólogo se pide en situaciones muy específicas, no es de resorte cardiológico la valoración preoperatoria cardiovascular, ¿entienden? Existen ciertas situaciones en donde sí es necesaria la utilización del cardiólogo. O sea, el concepto de esto es que todo lo que yo le pida al paciente me tiene que cambiar la conducta. ¿Tá? Acá, en realidad, yo estoy bastante de acuerdo con lo que plantea la compañera ahí en el Zoom, que no sé cómo se llama, porque, bueno, o sea, el paciente tiene es una cirugía que en realidad no es una emergencia, es una urgencia relativa, es decir, que yo tengo un tiempo para optimizar el paciente que habitualmente tengo que resolverlo de entre 1 o 2 semanas. Si el paciente tiene hipertensión mal controlada, acá no te dice cifras, capaz que te dice hipertensión mal controlada y tienes un 14,9, siempre está con un 14,9 y tal. Pero de repente capaz que tiene 200 o 110. ¿Tá? Entonces, bueno, si realmente tiene una hipertensión que está mal controlada, está bueno que lo vea el cardiólogo, si es posible, porque a veces la consulta cardiológica queda diferida y me dan para el próximo mes. Pero si es posible está bueno para que obviamente le ajuste el tratamiento y le optimice las cifras de presión arterial, ¿está? Pero, o sea, el concepto que se tiene que llevar de acá es que lo pido siempre que me vaya a cambiar la conducta, ¿está? Si no, no lo pido, o sea, si yo le... porque yo le pido un ecocardio, no lo mando al cardiólogo, porque el cardiólogo lo miro yo y ya está. ¿Tá? Si el paciente, obviamente, yo lo veo y tiene un ANGOR, capaz que lo mando al cardiólogo, pero con una orden dirigida, paciente con ANGOR de esfuerzo, clase funcional tanto, agradezco, de repente optimizar valoración, como para ver si le pide capaz que un centellograma o algún otro estudio, ¿tá? Pero siempre hay que ver, obviamente que si el paciente tiene un cáncer puesto, nadie le va a hacer un centellograma. O sea que hay que ser coherente con lo que se va a operar. Si se va a operar de una prótesis de rodilla, es una cirugía muy coordinada, y no es lo mismo que si se va a operar de un cáncer de colon, que no lo puedo diferir 3 meses, ¿tá? O sea que la urgencia de la cirugía también me condiciona lo que yo le voy a pedir al paciente. ¿Está? O por ejemplo, tiene una isquemia crítica de uno de los miembros inferiores, tampoco le vamos a operar ese centellograma para ver si se opera, porque en realidad se tiene que operar, y bueno, no me va a cambiar nada, se va a hacer lleno en una carrera isquémica porque yo lo voy a tratar como tal. O sea que yo optimizo la valoración para disminuir los riesgos siempre que pueda, para que la cirugía y el tiempo me lo permitan. ¿Está? Después el manejo de la vía de aire y el ayuno que ya discutimos para el otro paciente, que ahora si quieren vemos acá en la parte práctica. Después las técnicas anestésicas que ya las vimos, y si fuera laparoscópica, o sea, si yo le hago una anestesia general y le quieren hacer la resección del colon por laparoscopía, fue lo que hablamos hoy, que todas las técnicas laparoscópicas van con relajación neuromuscular. O sea que si me dicen la prueba cirugía laparoscópica, las preguntas que le van a hacer ustedes, acuérdense de que la cirugía, en realidad la cirugía de abdomen lleva relajación neuromuscular, o sea, la vesícula, el apéndice, la cirugía de colon, todas las cirugías de abdomen requieren, y aunque no sean laparoscópicas, relajación neuromuscular. Y después, lo del manejo del dolor agudo, nosotros siempre tratamos, cuando analizamos el dolor, tenemos que ver el tipo de cirugía a la que se sometió el paciente, porque en función de la cirugía el dolor puede ser leve, moderado o severo, que como lo define la escala de la OMS. Por ejemplo, una cirugía de catarata, que el dolor leve, no está nada. Ahora, si yo le hago al paciente una laparotomía exploradora y le hago una mediana, una sifopúbica, es un paciente con un dolor severo. Entonces, en función del tipo de cirugía, va a ser la analgesia que yo lo voy a planificar para este paciente. Y una vez que defino el dolor, en función del tipo de cirugía, tengo que tomar en cuenta las comorbilidades del paciente,
porque en función de si tiene afectación hepática o renal, como se metabolizan los fármacos, tengo que ver si ajusto la dosis o no, o si está contraindicado. Nosotros lo que hacemos habitualmente es hacemos una cosa que se llama analgesia multimodal, que lo que tratamos es de calmarle el dolor al paciente, administrando diferentes fármacos que actúen por distintos mecanismos, ¿tá? Usando dosis, lo que nos permite usar dosis menores, que si usáramos un solo fármaco, ¿tá? Y así disminuir los efectos no deseados de cada uno de ellos. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en esta cirugía, que es una cirugía de dolor moderado, ¿tá? Lo que hacemos habitualmente son, si se puede, ¿tá? Este paciente no me habían dado la creatinina, en este paciente no tenemos la función renal, pero bueno, acá podríamos hacerle dipirona, ketoprofeno, ¿tá? Se puede hacer un opioide menor, tramadol, y después lo otro que asociamos nosotros mucho son los bloqueos periféricos, ¿tá? Que los hacemos con el ecógrafo, que lo que hacemos es, en función de donde sea la cirugía, tratamos de ver de qué forma podemos hacer un bloqueo que genere analgesia de la pared abdominal y analgesia visceral, o sea, somática visceral. Inyectamos bupivacaína y lidocaína cerca de las terminales nerviosas para bloquear la conducción nerviosa y bloquear el dolor. ¿Tá? Pero eso para ustedes es un montón. Pero sepan que además de los fármacos intravenosos y convencionales que hay, ¿tá? Muchas veces tratamos de no hacer morfina en el posoperatorio, mucho menos en un paciente oncológico que ya está inmunodeprimido, y buscamos como alternativa las técnicas de analgesia regional. ¿Tá? Pero para que lo sepan, porque es un montón. Y no se lo van a preguntar. Probablemente si le preguntan la analgesia, acuérdense de eso, que es multimodal, en base a opioides, AINE, dipirona, paracetamol, y bueno, bloqueos periféricos si se puede. Pero no tienen que aprenderse los bloqueos periféricos porque no saben ni lo recibe de eso. O sea, no creo que se los pregunten, pero sería una maldad. Y bueno, y después acuérdense de esto, de que si les ponen que tiene una creatinina alterada, una falla hepática, bueno, hay fármacos que los pueden usar y otros que no. ¿Tá? O sea, lo mismo que si es gordo, no le hagan un montón de morfina porque se va a deprimir el centro respiratorio y el paciente no va a ventilar bien. ¿Tá? Pero cosas grandes que tienen que saber de los fármacos porque no se lo sepan de esas cosas. ¿Tá? Bueno, ahora divídanse en dos grupos y vamos a pasar a las situaciones prácticas. ¿Hacemos dos grupos? Pero así practican. Bueno, pero les muestro eso, yo ya me aburrí de estar acá. Bueno, Muestro ya y para, vos ponele la vía de ahí, a ver si pones ahí, si ven, que te digan si ven la mesa esta. ver ahí la mesa. Sí. Acá tenés, vamos a poner. Tengan tres, vamos a hablar. No, digo, prácticos, perdón, pero intentaré hacer todo el esfuerzo. Pero vamos a ver si la viñeta dice lo siguiente. Acá, en realidad, estando en la guardia, a veces también convocamos la puerta de emergencia, por la posibilidad para educación, paciente Estamos por comenzar mirar para incubar un paciente politraumatizado con pérdida de conciencia. ¿No? bueno, Bien. Entonces, la primera pregunta es: cuando usted llega una solicitud donde no pueden las preguntas justas que salen para salir porque necesitan viendo su ¿Están escuchando ustedes o no escuchan? Bueno,
Bueno, entonces, tenemos que hacer las preguntas necesarias para alcanzarnos un panorama y salir corriendo rápido, ¿tá? Porque nos está pidiendo ayuda y el pedido de ayuda es el primer escalón en el algoritmo de situación difícil, sea la vía aérea, sea una vía venosa o periférica o central, o lo que sea, ¿tá? Entonces, ¿qué les importaría a ustedes para aproximarse a la situación que está viviendo en la emergencia? ¿Qué preguntarían? Eso, ¿qué le pasó primero? Perfecto. ¿Qué le pasó? Bien, ellos te van a O sea, decir. el cuadro, que es el Claro, cuadro clínico. exacto. Ellos te van a decir, bueno, sí, estamos hablando de respuesta, necesito como situar bastante rápido. Va. Esa situación, ¿cómo la resuelven? ¿Preguntan algo? Yo cuelgo el teléfono y salgo corriendo, ¿tá? Pero existen otras situaciones que en realidad no apuran tanto en cuanto a colgar y salir corriendo, sino, mira, lo intubamos, pero está desaturando, y podemos controlar la saturación, bla, bla, bla. Bueno, ¿tá? Entonces, las pocas preguntas mínimas necesarias para yo hacer una idea de qué situación me voy a encontrar, es decir, ¿están ventilando? Sí. ¿Lo pueden ventilar? Sí, perfecto, va, pum, ¿va? O sea, la idea es, yo, ¿me da tiempo para agarrar cosas que me ayuden? ¿O tengo que bajar corriendo porque no está pudiendo oxigenar a esa paciente? ¿Tá? Mira, está deprimiendo porque si se algo no, y lo vamos a intubar, pero queremos que va a ser una vía aérea difícil. Bueno, perfecto. ¿Y el ayuno? Capaz que es una CB que está internada hace 8 horas sin comer. Y me da el tiempo para saber si tiene el ayuno. Lo distinto es el politrauma que viene recién con el collarín, que evidentemente no voy a poder ser tan ágil en la intubación porque tiene todo el cuello bloqueado. ¿Tá? Y seguramente se comió un guiso recién o está alcoholizado, entonces no tiene ayuno. ¿Tá? Lo consideran un estómago ocupado. ¿Ah? Yo ahí me quedo cuando la reflexión me quedó la duda de que en ese caso pensaba en el traumatizado, ¿no? Vos asumís el riesgo de que se pueda aspirar. Vos asumís el riesgo, pero elegís una técnica que te permite intubar de forma rápida. ¿Ah? No vas, las formas de abordaje de la vía aérea, ¿ah? El control de la vía aérea tiene que ver con los fármacos y con los dispositivos que vos tengas a tu disposición. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Los fármacos que vos vas a usar tienen su tiempo de acción, ¿ah? Para el objetivo que vos quieras utilizar. Si tu idea es con sus pacientes, que se va a someter a un procedimiento electivo, endoscópico, una cirugía, un no sé, lo que se te ocurra, o vas a tener tiempo para esperar, para ventilarlo, para ver si se ventila, para hacerle todo de a poquito, para que no se empiece a perder, radicalizar, para disminuir todo el estrés. Pero después existe una técnica farmacológica que es la inducción en secuencia rápida, que es la que particularmente van a ver en urgencias frecuentemente. Esa es el Danil, propofol, succinilcolina, tubo, todo, taca, 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 pimpa, rápido. ¿Ah? Pero después está ese paciente que en realidad quizás no está muy hipotenso o está chocado, ¿ah? Y en realidad casi está tocando el arpa casi, uno ni siquiera le hace fármacos, no intuba, pero ¿está? O está en paro también, no se le hace ningún tipo de nada. Y después tenemos modificaciones de la intubación de secuencia rápida, que es la tipo crash, por ejemplo, que es propofol, tubo, ¿está? Sin hacerle el opiáceo, ¿está? Porque estamos en una situación en donde yo no quiero hacerle el fentanil, porque tiene contenido en el estómago, y esos 3 minutos que demoran a actuar el fentanil, tengo riesgo de que se me expire. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente un hipnótico, relajante muscular, lo intubo, punto. Eso depende un poco de la, bueno, de la rapidez y de la espalda que uno tenga. Si ustedes tienen que intubar a alguien que está con un estómago ocupado, van a hacer esa intubación, ¿tá? Porque por su sincolina, intubo rápido. Después podemos hablar, si les interesa, después de otro día de las dosis y otras cosas, ¿tá? Pero eso es lo principal, que hay diferentes formas de abordar la vía aérea y los dispositivos que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a llevarnos? Siempre, para seguridad, es el relajante muscular, que habitualmente es tan bloque en emergencia, porque si lo usan en emergencia, matan al paciente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si lo llegan a usar, se la jugaron, podían hacerlo y no lo intuban, queda todo relajado y no recupera la respiración espontánea. ¿Tá?
Entonces vamos a agarrar el relajante muscular y vamos a agarrar esto que se llama la varilla de Eichmann. ¿Ah? Esto es como un enhebrador que tiene una punta que en realidad tiene 45 grados, ¿saben? Sí. ¿Ah? Y esto lo que me permite es, pues yo con mi laringoscopía, poder llevar esta varilla, pasando la velotis, ¿ah? Y una vez que yo pasé la velotis, puedo agarrar el tubo, pasarlo por acá y sacar esto. ¿Ah? Como es el Binder, pero de la vía aérea. ¿Bien? ¿Cuándo voy a usar estas situaciones? En situaciones de formas que son de 2B en adelante. ¿Ah? 2B, 3. ¿Qué significa forma 1? Perdón, forma 1 es, yo veo la glotis, ¿ah? En toda su extensión. Si quieren hacer imagen, pero la glotis la veo mejor. Un Cormac 2, ya no veo la glotis con la comisión anterior y la posterior, sino que la glotis me cae y me tapa esta parte. Entonces yo lo que veo es esto. ¿Ah? Después tengo, en función de si con la manipulación externa mejora o no, el 2A, 2B. El Cormac 3 ya solo se ven comisiones posteriores, es decir, yo veo esto de la glotis. Y acá, probablemente, yo quiera meter el tubo y no puedo. Entonces voy a usar el Eichmann, lo voy a pasar por acá, lo voy a quedar quieto y ahí es que voy a pasar el tubo. ¿Ah? Pero es una visión laringoscópica que no es muy buena. ¿Bien? Para eso me ayuda esto, para enhebrar. ¿Ah? Y después está el Cormac 4, que en realidad el Cormac 4 yo no veo absolutamente nada. Ahora la laringoscopía y no distingo velotes, no veo absolutamente nada. ¿Ah? Ahí ya se utiliza, no esto porque no lo voy a pasar a ciegas, evidentemente, sino que se usa el videolaringoscopio o el fibro. ¿Ah? Bien. Eso lo voy a agarrar rápidamente. ¿Ah? Yo como anestesista, porque lo que tenemos que, ya sabemos que abajo no hay Eichmann, no hay insuficiencia, etc. ¿Qué datos interesan de la escena del traumatismo? O sea, acá les dicen que es un paciente que tuvo un politrauma grave con pérdida de conciencia. O sea, ¿qué les importa del traumatismo? O sea, que no se comprometió con la parte maxilar. Perfecto, ¿qué tipo de traumatismo fue, no? O sea, fue un politrauma que fue un moto contra el actor, tiene, como ya han puesto, ¿tá? Un TEC con pérdida, probablemente esté sangrando algo o no, ¿entienden? Porque la utilización de los fármacos que van a usar no es lo mismo para quien está teniendo una ACV hemorrágica en este momento que para el que tiene una rótula esplérica. ¿Ah? Yo en el test, mis objetivos hemodinámicos van a ser distintos de los que tienen un sangrado abdominal, por ejemplo. La reanimación va a ser diferente, porque en esto yo tengo que tener una PA alta, y en este yo puedo permitirme hipotensión permisiva. ¿Entienden? Es los conceptos grandes digamos, del manejo del shock. ¿Ah? Entonces, a mí no me sirve de nada hipotenderlo al paciente porque le va bien, pero le voy a meter problemas. ¿Ah? Entonces, por eso tengo que ser rápido en la maniobra y rápido en la elección de los fármacos. ¿Ah? Después, ¿cuál es la primera actitud clínica al llegar a la emergencia? Cuando uno llega a la emergencia y ve todo este panorama, lo que tiene que ver es cuando preguntar qué pasó, qué dificultades tuvieron. La dificultad, la vía aérea difícil se define como la imposibilidad de ventilar o de colocar una máscara laringia o de intubar a un paciente por una necesidad experimentada. ¿Ah? Entonces, partiendo de la base de esa definición, nosotros podemos tener dificultad en diferentes situaciones. ¿Ah? Podemos tener dificultad cuando ventilamos bajo máscara, ¿ah? Es decir, yo no puedo ventilar, no puedo hacer la maniobra, no puedo entrarle aire, que no sufran los pulmones, no estoy pudiendo ventilar, ¿no? Y eso clínicamente como lo es, cuando viene de contacto clínicamente, yo hago la maniobra, no veo que ventile, no levanta el tórax, la bolsa está súper dura, acá falta oxígeno, ¿no? Esto viene a ser la simulación del oxígeno. ¿Ah? No lo puedo ventilar, no lo puedo ventilar. Evidentemente a él no lo estoy pudiendo ventilar porque está abierto, ¿no? Queda. Perfecto. Pero fuera un macaco cerrado, los pulmones se levantarían. ¿Ah? Esto está pensado para la intubación. Después, lo otro es no lo puedo ventilar, bueno, le voy a poner una máscara laringia, ¿por qué? Porque es un recurso de salvataje,
No puedo ponerle la máscara, la saturación sigue cayendo, ¿ah? Y otro acto va a ser, lo tengo que intubar. Lo voy a intubar porque tengo que garantizarme el tubo, porque si no me intubo, se me va a morir. ¿Ah? Entonces, voy a intentar hacer la endoscopía, no veo nada, no estoy viendo nada. Todas esas son situaciones diarias que hacer. Y para cada una de ellas hay un tratamiento específico o un manejo. ¿Ah? Entonces, lo primero que a ustedes les interesa es, bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Qué problema tuvieron? No pude hacer una buena endoscopía. Bueno, perfecto, no pude hacer una buena endoscopía. Eso es lo primero que tengo que saber. ¿Ah? El problema del médico fue la laringoscopía. Perfecto. Voy a ver el monitor. Tengo que ver con qué me estoy encontrando, qué paciente tengo, cómo está la saturación, cómo está la PA, cómo está la frecuencia. Capaz que la saturación está en 50, la frecuencia está cayendo, la saturación habrá un paro, y tengo que aproximarme a esa situación. ¿Ah? O puede suceder que esté súper hipotenso y la pupila totalmente en apnea, ¿ah? Y lo que pasa es que probablemente estoy herniando al paciente, se está herniando, ¿no? Bradicardia, tengo que actuar rápidamente. Bien, lo mismo puede pasar en trauma cerrado de abdomen, la PDA está bajando, no sabemos qué está pasando, ¿no? Todas esas situaciones tengo que ver con el monitor y con la clínica, ¿ah? Entonces, además de eso, yo voy a tener que prestar medicación. Entonces, ¿tiene vías el paciente? ¿Empezaron las medidas iniciales de la reanimación o no? Si es un shock hemorrágico por hipovolemia, ¿empezaron con esteroides? ¿Empezaron con la reposición con suero? ¿Qué suero utilizarían ustedes? ¿Suero fisiológico o suero Ringer lactato? Fisiológico. Bueno, no, justamente. Es lo que ves en todas las puertas de emergencia. No se reanima con suelo fisiológico, porque el suelo fisiológico es el menos fisiológico de todos. ¿Ah? El suelo fisiológico es totalmente hipertónico con respecto al plasma y se ha visto que además genera acidosis hiperclorémica. Porque si ustedes se acuerdan, de la acidosis metabólica teníamos que era anion cap aumentado o anion cap normal, que era lo mismo que decir normoclorémica o hiperclorémica, ¿verdad? Entonces, si yo le entrego cloruro de sodio de forma hipertónica, produzco una acidosis metabólica con hiperclorémica, ¿ah? Y eso me va a hacer, por supuesto que me va a hacer. De hecho, se ha visto que aumenta la mortalidad de los pacientes, incluso los pacientes con insuficiencia renal, ¿ah? Entonces utilizan soluciones balanceadas. ¿Cuáles son las balanceadas? Es solo lactato, el que nunca viene a usar, pero que nosotros lo utilizamos todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, que chorreen esos sueros, que empiecen los vasopresores, ¿verdad? ¿Conocen vasopresores? Por ejemplo, la noradrenalina, ¿está? Dependiendo de cómo esté concentrada, o sea, nosotros vamos a calcular una tasa, mililitros hora, y vamos a partir de de los vasopresores. Pero todo eso necesita tener como gruesas vías periféricas que permitan acceder por los padres, ¿no? Bien. Entonces, es el ABC aplicado a una situación bueno, ABC que ya conocen, que llaman, ¿bien? Acceso vasculares, etc. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando van a solicitar, o sea, la última pregunta es repasar el algoritmo viario. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a abordar una viadería es saber qué es lo que tienen al lado, dónde está la ayuda, quién los va a ayudar y qué cosas van a hacer. ¿Ah? Acá hay una manguera, por ejemplo, que lo que intenta hacer es de aspirador. ¿Ah? Seguramente un aspirador ni siquiera se acuerdan de lo tienen atrás, ¿ah? Lo tienen acá. ¿Por qué les importa el aspirador? Porque cuando ustedes vayan a hacer toda la medicación y el loco pegue el vómito o regurgite, van a necesitar tener rápidamente el aspirador para chupar, ¿ah? Todo ese contenido y que no se aspire. ¿Ah? O si rompieron algo y se llena sangre, necesitan tener el aspirador. ¿Ah? Bien. Entonces, el plan A, plan B, plan C implica saber que yo voy a probar ventilar al paciente, ¿ah? Ventilar bajo máscara, con una máscara y una paciente con la máscara, maniobra de la C, la E, extiendo y puedo ventilar, ¿ah? Posición de la cama tiene que estar a la altura de mi apéndice foyers, con algo que levante el oxígeno 10 centímetros, no un suero, como van a ver que le ponen suero acá, que hace esto,
que me flexiona, sino un suelo más abajo que me extiende y me flexiona la cabeza. ¿Ah? Posición. ¿Ah? Eso siempre es lo que tienen que hacer. Es obstrucción, de manera de la C y la E, hiperextiende. Con los dedos se firman sobre la parte ósea y despliegan la mandíbula escalar. ¿Ah? Eso subluxa y la hipofaringe se despega y permite el pasaje de aire. Mover la mandíbula para adelante. Cuando haces la C y la E, con tus dedos de la E que están agarrados en el reborde costal, en el reborde mandibular, hiperextendidos. ¿Ah? Y esta hiperextensión es acá. ¿Estás viendo? C y E está se patinó recién. Hiperextiende, ¿está? Y ahí permitió la desobstrucción. Me voy a echar, Santiago. ¿Cómo estamos? Yo entiendo todo. Ahí está. Lo estoy dando todo. Entonces, esa es la ventilación más común. ¿Ah? Después tenemos otros dispositivos que ustedes más van a conocer, es la sonda orotraqueal. Se le hace por tubos orotraqueal. El tubo orotraqueal se patina, ¿no? Es el tubo orotraqueal que, como ustedes ven, tiene un manguito acá, un centimetrado, para saber a cuántos centímetros lo dejo de la caja dentaria, y tiene un manguito acá al final, ¿tá? Que lo que me permite es un manguito de neumotaponamiento. Si ustedes lo ven, ven que se llena de aire de abajo. Bueno, ¿para qué se les ocurre que esto se insufla de esta manera? ¿Qué función cumple? Para que quede fijo, vos te quedarías tranquila con esto así. No te dejes fijar. Esto lo que te permite es que el contenido del esófago, si viene, no pase para la vía aérea. Entonces, este es el único dispositivo que protege la vía aérea de cualquier tipo de secreción. ¿Tá? Hay un dispositivo intermedio que es como de salvataje, que son las máscaras laringeas. Las máscaras laringeas son estas cosas que vienen acá. Son estas. Hay diferentes tipos, diferentes tamaños. Hay unas que me permiten jugar a través de ellas, otras no. ¿Ah? La máscara laringea lo que me permite es que su colocación es un dispositivo intermedio entre la ventilación bajo y la colocación del tubo intraqueal. En el caso de que yo no pueda intubar, tengo esto para ayudarme a ventilar el paciente. De todas formas, no es la panacea, puede ser difícil de colocarlo, se puede salir a veces, y acá, ¿ah? Y a veces el contenido puede subir del esófago, y esto no es un método de protección. ¿Bien? Entonces, ustedes se fijan, sí, la máscara de laringia queda colocada de tal forma que se adapta a la anatomía, pero no es 100%, digamos, no es 100% aislante del contenido que sube por el esófago y se quiere meter para la... ¿Ah? Entonces, todo esto es el plan membrana. Y en el medio hay muchos algoritmos de vida aérea difícil, uno se tiene que quedar con el que más le conviene, el que más sabe. Hay uno, por ejemplo, que es el Vortex Approach, que lo inventó un anestesista con un piloto de avión. Por eso la anestesia tiene muchas similitudes con lo que es la aviación. ¿Tá? Todo lo que son aeropuertos y aterrizaje, despegue y todo eso tiene muchísimas similitudes porque comparten los mismos procesos de checklist y de algoritmo. Siempre es, bueno, parar y pensar, y si no puedo parar y pensar, tengo que actuar activamente, continuamente buscando estrategias activas para sacar a la gente de las situaciones donde se encuentran. Entonces la idea es que ahora ustedes por lo menos sepan algo de la maniobra de intubación. No es la última que van a ver con la carrera,
así que yo en realidad no voy a ahondar mucho. Yo lo único que quiero que sepan es que lo más importante cuando van a incubar es cabeza, apéndices, llevar 10 centímetros el occipucio, y lo que tenemos que hacer es una inducción con los fármacos y todo, es una buena pinza digital, que no es el colabora, ¿no? Una buena pinza digital, usando la articulación temporomandibular, ¿no? Y ahí lo que voy a hacer es con el laringoscopio desde la derecha, barriendo la lengua hacia la izquierda, apoyando en la vesícula, en la punta, ¿se acuerdan de la vesícula? Era el repliegue cuando la glotis cuando la lengua se unía con las paredes de los costados, ¿no? Entonces, si yo me apoyo en la vesícula, voy a poder lograr hacer que la epiglotis caiga, y si ustedes lo ven de frente, vas a ver ahí. Sí, dale esto que es igual. Lo voy a partir al medio. ¿Qué hago? Que me da miedo la silicona. ¿Ven? Mira, venga. Pero pará, hay que me agarre la base de esta acá. ¿Ves ahí? Eso. Sí. Bueno, ese es un formato 1, ¿vieron que se ve toda la glotis? Sí. Entonces ahí, agarro un poquito, está agarrado. Ah, no, vamos a agarrar. Pasan, agarran el tubo, ¿ah? Y lo intentan pasar por la glotis, ¿está? Esta es una sonda de la anillada, vieron que es mucho más, ¿no? O sea, esto se mete con el introductor, no se mete sola. Esta es mucho más rígida. ¿Por qué usamos esta a veces? Porque a veces usamos procedimientos con cabeza tapada. Y esto, si vos lo querés colapsar, no se colapsa. ¿Ah? Si la cabeza está tapada, a veces con el calor del calefactor que nosotros le ponemos, o el calor de los campos, o la hipertermia del paciente, este tubo tiende a colapsarse y a hacerse esto. ¿Ah? Entonces, por eso existen las sondas anilladas. Yo ahora lo que voy a hacer es intentar intubarlo con una sonda número 10, lo cual es un acceso normal. Nosotros usamos 7,5 para mujeres, 8 para hombres. Y la idea es justamente hacer de nuevo la laringoscopía. Agarramos la salsa. Ahí está. Ahí. A ver. Está lubricada, ¿no? Pero el viejo, ¿no? En la vida real no es tan dramática. Bueno, ese sí. Vamos a usar el Edgemont, porque si no puedo, ¿no? Entonces. Ahí estoy insinuado ya. ¿Está? Entonces vos venís, pones esto acá, yo nunca suelto acá. ¿Ah? Esto también tiene que estar lubricado, Paso. Esto que lo cambió. O sea, que no puede igual como muñeco. No, pues sí, no me pasa el tubo. Mira, vamos a sacar. Probar. ¿Puedo dar vuelta a la cámara? ¿Qué pasó? Entonces yo atiendo. No, estaba haciendo venir para adentro, ¿no? Ahí queda. Ya.
¿Ah? Pero esto no lo van a ver, evidentemente, necesitan el... Van a escuchar en ambos campos. ¿Ah? Si se fijan, literalmente está el tubo entrando en la glotis, ¿ah? Y la idea es, bueno, no dejarlo muy adentro para que no se vaya a un bronquio y haga, para que no se haga ahora mira que estoy practicando. ¿Ah? Te gusta vos, me queda antes. ¿Eh? Entonces, Mira cómo ahora lo pones. ¿quién va a ir primero? ¿Quién va a ir primero? Perfecto, bueno. Sí. Ese es Cristiano. ¿Ah? Que dijeron que es un PEC con pérdida. Perfecto. ¿Quieren ocupar? La acción no lo van a hacer porque en el micro hospitalario no lo van a hacer, pero cuando llegan a las 7, quieren incubar. ¿Ah? Bien, conmigo hace vos vas a hacer la inducción es rápida. El hipnótico, poquito, diluido, porque sabe solo cuando tiene algo de conciencia, ¿ah? Y enseguida relajante muscular. No le vas a hacer un fentanil, ¿por qué? Porque en realidad no está tan hipertenso, está con una tendencia de hipotensión, ya está un poquito medio quebradicárdico, se va a hacer rápido. De hecho, todos los reflejos termodinámicos te van a ayudar en algún sentido a que repunte un poco la actividad. Pero ante todo, no podemos sacrificar el ayuno por el estómago ocupado por la cancha. No se cortó. ¿Ah? Entonces, yo ya te lo dormí y ahora vos tenés que... en realidad, lo primero que vas a hacer es una buena preoxigenación. ¿Ah? Te vas a asegurar que esté el aspirador, que esté el monitor, que todo esté andando, que tengas al nurse, a la enfermera, a alguien, y vos vas a reoxigenar. ¿Ah? Preoxigenar implica poner esto acá sin bolsearlo. ¿Ah? Porque él está ventilando en realidad. ¿Ah? Te falta el oxígeno, ¿no? Pues vas a estar entregando oxígeno frío del 100% para ocupar todo el pulmón de oxígeno al 100%, porque si llegas a tener un problema cuando yo te lo duermo, vos vas a tener más margen de actuar, para actuar, ¿está? Diferente la situación en la que te llega y vos ya lo dormís, a uno que está relacionado al 21%, se te va a clavar de pico de vos. ¿Ah? Entonces vos tenés que estar segura de que te vas a aumentar el tiempo dormido. Le vas a hacer una oxigenación, se puede hacer de dos formas. Estándar, 3 minutos, una ventilación corriente, o 6 a 8 ventilaciones a capacidad pulmonar total. ¿Se acuerdan de los pulmones? De los pulmones? Volumen corriente era lo que respiraba. Así, o sea, el tórax a la volumen corriente, o hago una inspiración a capacidad pulmonar total, saco, vuelvo a capacidad pulmonar. O sea, son 6 a 8 veces. Pero oxigena, te pasé por control, le pasé el relajante, ya está. O sea, está pronto para ser intubado. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que tenías que haber previsto antes. Ahora no se momento. Ya te lo subieron, le subiste 10 centímetros, perfecto. ¿Y ahora? Perfecto. Si lo vas a extender a ver. Con pérdida articular probablemente. Entonces tiene un collarín. Es más complicada la situación del collarín porque ya requiere videolaringo o fijación manual externa. Olvidemos que es intercomplejo. Vamos a probarlo. Ya está. ¿Bien? ¿Cómo harías? ¿Qué harías? ¿Cómo harías? Perfecto, bien. Es la boca abierta, la pinza digital que te va a cortar, no vas a poder. Cuando vos haces la pinza, habitualmente cuando vos estás haciendo la pinza acá, vos ya me estás agarrando así. Entonces vos tenés la pinza, soltás, con la pinza ya agarrás la cabeza, y ahí te pasas el laringoscopio.
El aliento está desarmado, la moneda no está desarmada. ¿Cómo haces? Lo tenés que prever antes. Lo probar antes, perfecto. No, esto no. ¿Ah? Así justo se apagó el prendido. ¿Te apoyaste en algo? Está. Sí. Perfecto. Entonces, no lo vas a poder hacer. Imagínate que vas a utilizar. ¿Ah? Yo te lo abro. Ahí. Vas a pasar la lengua. Por la derecha. Vas a barrer la lengua. Vas a cargar la lengua. ¿Bien? Esta ranura que hay acá. La lengua tiene que ir en esta. ¿Entienden? O sea, tienes que cargar la lengua de tal forma que la canaleta de la pala te permita que la lengua se forme. ¿Bien? Se queda ciego, sí. Es lo que te decía, puede ser a 3 minutos, a vientre, yo respirando tranquilamente por 3 minutos, no apuras. O 6 a 8 ventilaciones. Se muere, no respira. ¿Cuánto le hace? Se muere. No le das nada, porque en realidad tiene que ventilar el. Y es lo que colabora en lo que no puede oxígeno. Y eso. Entonces, Yo veo un agujero, bueno, si vos ves un agujero, lo que te queda alrededor es lo nacarado de las cuerdas vocales. ¿Ah? Vos ves las cuerdas, las vecinas, digamos, ¿entendiste lo de la función? Sí. Si vos lo podés oxigenar porque no te colabora, vos de una. Y sí, porque ¿qué pasa? No vas a ventilar a alguien que está haciendo todo para no ventilar. ¿Entendés? Vos no podés ventilar a alguien que está ocupado porque le metés aire en el estómago y eso todo se junta y salta todo para arriba. ¿Ves? Entonces, vos no podés peroxigenar a quienes se ventilar. Son cosas diferentes. La oxigenación es algo más pasivo, que lo hace siempre, vos lo ayudás, pero no lo ventilas. Es una situación más estable. Es una situación más estable, más me aproximo al tiempo agonía, pero eso, si él no me colabora, yo no voy a lograr trabajar con eso. ¿Ah? Ahí pasa el teléfono, ¿ah? Vos esto nunca lo soltás. Yo el motor tuyo. Esta que es más pintada. Ahí va. El motor tuyo, enebro, en el smart. ¿Ah? Y ahí yo te lo suelto, vos lo guías y me decís cuándo sacar el hecho. Yo ahí está, ahí quedó. Acá, y ahora sí, vas a ventilar. ¿Ah? Lo insuflamos. ¿Ah? Lo que pasa es que el problema es que parece un poquito muy temprano, entonces ya la situación es que estás equivocando, pero para ver la vida real. Bueno, bien. Otro. ¿Querés que se tenga una? ¿Qué vas a hacer? Lo vamos a tirar. Es un traumatizado. Tiene que meter aire. Si vos lo ventilas, estás respirando presión positiva. Eso significa que estás metiendo presión. Parte de esa presión, a partir de los 20 centímetros de agua, que es la presión con la que medimos presiones de ventilación, va a pasar eso. Y si pasa eso, vamos a ver. Si vos lo ventilás solo si no pudiste intubar, no pudiste meter la mujer a la niña, no pudiste hacer nada más. Bueno, te la aspirará, pero me va a tirar. Porque gana la sensación de que nada, A, B, C, ¿ah? Entonces, es la forma de decir, bueno, hipoteco de la aspiración, tengo un gran porcentaje de mortalidad, lo se aspirará, pero desde lo de ahora no lo van a decir. ¿Ah? Porque vos no lo vas a ventilar ahora. Vos lo vas a oxigenar, vas a ventilar, vas a sacar la máscara
con oxígeno al 100% y vas a dejar que si él ventila, se llene de aire al 100%. ¿Está? No apura ahora el cuadro y lo dejas que se oxigene. Bien. Yo te voy a decir, bueno, ya estamos en una situación como para irnos y dale. Le vamos a dar los fármacos, se va a dormir, va a fascicular, porque la silicolina fascicula, y ahora sí, vas a intubar. Entonces, de la cama, acá le pusiste acá ¿cómo lo cansas? Bueno, ¿cómo lo cansas? Primero cansalo, primero lo cansás y después lo llevas para atrás. Eso, ¿va? Subiste la cabeza, le extendiste, ahora le abrís la boca. No te va a salir porque es re duro, un poco. Cargas ahí un poco. Así es. Ahí va. Entras por la derecha. Sí, eso. Bien por la tercera a la derecha. Ya, a partir de 6, estando así. Ahí. Bien. No tienes impacto contra la lengua, entras más así, esto, una guadaña, ¿no? Te metes. Bueno, está, mira. Bueno. El tema es así. Entras por acá. Y hacer de nuevo para adelante, ¿no? La fuerza es 45 grados hacia allá. No es esto. No es esto. Es esto. Está, pero ahí vos no entras y le corres. Yo entro así. Yo entro acá. Sí. Calcé la lengua. Sí. Me la barro para la izquierda. Bien. Y ahí hago la fuerza 45 grados. Ahí, ahora sí. Perfecto. Viene a la derecha y tapes y la fuerza en 45 para arriba. ¿Vos llegás a ver algún agujero? Sí. Está. Eso es la velocidad. Como ya hemos probado que el tubo solo no pasa. Entonces vas a pasar el benchmark porque tenés un formato de 3. ¿Está? Pasas por el benchmark. Ahí está. Sí, lo llevaste mira, hasta abajo. De hecho, seguirlo metiendo. ¿Lo sigo viendo? Seguirlo metiendo. Perfecto. Dale, pasa el tubo. ¿Qué tipo de shock? Te sostengo. Anda para adentro. Perfecto. Bárbaro, buenísimo. Ahora saca. Bien, ¿está? ¿Ya viste pasar? ¿Cómo confirmamos eso? Lo vimos pasar, tenemos fotografía, Sí, ahí levanta el pasó. tórax. Parece que pasó. Sí, que empaña. Que empañe, el estómago también puede empañar, ¿está? Pero listo. Ahora, mira, ¿con cuánta presión lo vas a ventilar? Poquito, porque si ese tubo no está en la vía aérea, estás mandando mucha presión en el estómago, ¿está? Entonces, O sea, ventilar. empezás a poco y después cuando chequeas. Exacto, eso. Empezás a poquito. ¿Está? Entonces, vamos a ver. Yo me pongo me voy a apuntar. Pongo acá. No levanta el tórax. No escucho nada. Me voy al epigastrio. Siento ruidos en el epigastrio. Entonces, si hubieras intubado estómago, que es de hecho lo que ¿está? Si haces esto, le mandas todo al estómago y eso sube y se va para la vía aérea. Entonces es despacito la respiración.
No, eso. Ahora tenés que intentar meter este tubo en la tráquea. Sí. ¿Ustedes ya terminaron? Perdón, bueno, perdón. ¿Querés probar vos? Bueno, disculpen. Nada, está incubado en el esófago. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a sacar? Podés probar hacer la laringoscopía, a ver si lo pones el muñeco. Claro. Podés hacer una laringoscopía e ir por el agujero que es el esófago. ¿Ah? No lo saques. ¿Por qué? Porque si te viene un contenido, vos le podés mandar una sonda de aspiración acá adentro, ¿ah? Algo una sonda de aspiración por acá, se lo mandás y empezás a aspirar todo lo que viene, ¿ah? Y además, te viene un vómito y viene por acá y sale por acá, ¿ah? A veces sale por el costado, pero la gran mayoría va a salir por acá, ¿ah? Entonces lo conviene sacarlo. Déjame sacar porque es para que no se escuche, ¿ah? Pero si no le pasas una laringoscopía, le pasas el tubo y vas para este lado, ¿ah? Bueno, acá lo primero que tiene que hacer era de la boca. Bien, posición, y tenés que subir la cabeza. Lo preoxigenaste, perfecto. Le abriste la boca y acá, cuando lo oxigenaba, no, eso es para ventilar. Cuando ventilas, la preoxigenación, aparte que eso está ventilando. ¿Ah? No necesitas lo él está ventilando. ¿Ah? Y en ese caso, porque Lo estás situar porque es usted con pérdida y tendencia a la hipertensión, pirotecnia libre del abdomen, va a tener que ir al quirúrgico, se está chocando, está desaturando también, y sobre todo la depresión de conciencia. O sea, usted con un clase de 7 son 3 graves, no tiene la capacidad de proteger su vía aérea. Cualquier respiración, no vómito, la saliva se le va a ir para la tráquea. Necesita asegurar la vía aérea. ¿Ah? Por eso nuestra cintura. bueno, ahí ahora, la parte normal, Hacer la pinza bucal, la pinza. Bien. Mandar el ladito para adentro. la derecha. Perfecto. No te frustres con esto porque o sea, es un muñeco que es imposible de intubar. O sea, esto no es la vida real, ¿ah? De hecho, la posición del está mal, no hay que doblar las piernas, no hay que. La intubación es algo que tiene que ser así, ¿entendés? No es algo que tiene que ser de acá. No. La intubación es relajado, es tipo, bueno, es esto, y está. Es eso. ¿Ah? Bueno, ahí de nuevo, vamos a ver el agujerito. Vas a hacer Edgeman porque seguramente nada, no veas nada. Mételo más para adentro porque vas a hacer todo peso. No sé si no importa. Bueno, te hacen esa barra, ¿no? Edgeman. Vuelve perfecto ahí. Vos dijiste que algo ves. Ahí se agarra acá, vamos a hacer el tubo. Y hasta ahí llegaste. Bueno, a ver, desde ahí, hasta ahí, saco. Vamos a ventilar. Está metido del otro lado. No sabemos qué. ¿Ah? Pero bueno, es eso. ¿Ah? Es difícil, es un muñeco que no está relajado, evidentemente. Así que bueno, nada. Estoy de recién, era si jueves de mañana, ahí pueden venir cuando quieran, y van a aprender todo esto de a poco. ¿Ah? Ya, y a estos chilines, ahora te toca a vos filmarles. Bueno. Buenas. Quedan 4. Buenas. ¿Escuchan? Bueno, ¿Hay alguien por ahí? Buenas.
Hola. Bueno, vamos a cambiar de estación. Ahora en esta estación vamos a ver cómo se realizan los accesos venosos centrales con ecógrafo y cómo se pasa el catéter de Seldinger para la vía central. ¿Tá? Les vamos a ir mostrando, cualquier duda nos preguntan, ¿tá? Bárbaro. Hasta acá la parte de ventilación y eso la pudieron ver bien. Sí, sí. Está impecable. Bueno. La cámara, bro. ¿Está? Nombre. Bueno, esto es la misma viñeta, la viñeta número 2, pero acá el paciente ya lo intubaron, está todo bien. Ahora tenemos que poner una vacuna. Acá tenemos varias cosas importantes. Cuando vamos a poner las vías con ecógrafo, simplemente las venas y las arterias son estructuras superficiales, ¿no? Entonces usamos esta sonda, que es una sonda lineal. ¿No? Van a ver que para el ecógrafo hay varios tipos de sondas. Está la curva, que es para ver estructuras más profundas, y después está la lineal, que es la que vamos a usar. Esta, la que ves son estructuras superficiales, ¿no? Se llama sonda de alta frecuencia. Lo importante cuando vamos a hacer un acceso central es ver la relación que tiene la sonda con la vena y con la arteria. ¿Tá? Entonces, la puedo colocar en función de cómo se relaciona la sonda con la vena y con la arteria, va a ser en eje corto, o sea que corta la vena y la arteria, como van a ver un redondelito, como una luz, porque les corta transversal. ¿Tá? Que es así. Y si no, en eje largo, que es así, y van a ver la vena y la arteria en el eje longitudinal. ¿Tá? Y después lo otro es la relación del transductor con la aguja. ¿Tá? Tenemos, si yo coloco la sonda así en el eje corto, ¿tá? Y yo abordo la vena así, la abordo fuera del plano. ¿Tá? O sea, lo que voy a ver cuando llego a la sonda es la punta de la aguja. Se llama fuera de plano. Y si yo estoy así, la abordo el eje del transductor, abordo así, la veo en eje largo. O sea, le veo todo el trayecto de la aguja y es en plano. O sea, que sería fuera de plano y en plano. ¿Tá? Una vez que definimos eso, vamos a ver. Yo les voy a mostrar y después ustedes lo van a practicar. Esto ven que tiene una marquita que lo que me señala es de qué lado voy a ver la pantalla. O sea que lo que voy a ver de este lado de la pantalla es externo y lo que voy a ver es la parte interna. ¿Ven ahí? Posición apéndice abajo. Ahí ves. La arteria y la vena. ¿Tá? Siempre las van a ver una al lado de la otra. ¿Tá? Si yo giro el cuello, a veces quedan superpuestas, van a ver una arriba de la otra. ¿Tá? Lo ideal es que queden como lo más acostadito posible para no pintar una y hinchar la otra. Si yo entro en plano, voy a ver solamente, si entro en plano, voy a ver todo el trayecto de la aguja, cuando llega a la vena, la voy a ver así. Si yo entro fuera de plano, lo único que voy a ver es la punta de la aguja acá adentro, ¿tá? Porque no veo todo el trayecto, yo lo veo así, y veo la arteria, la vena y la punta de la aguja, como un puntito blanco que va llegando a la vena, ¿tá? Entonces, ¿Y vos elegís cuál de los dos querés o...? sí, después como que te confeccionás con una y es la que podés hacer, cualquiera de las dos también. ¿Tá? Entonces, una vez que están acá, ¿tá? Van a girar, ahí estoy en el eje corto. Si quiero ver el eje largo, lo que hago es
giro, y ahí la vena, como se abre, y si la aprieto, bueno, se abre, si la aprieto, bueno, ¿está? Esa es la vena. Esta es la vena, que es lo mismo. Si yo la veo así, ¿está? Yo puedo entrar en plano, y acá veo todo el trayecto de la aguja de vuelta, así, llegando a la vena, o fuera de plano y la veo acá en el medio. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Está. Bien. ¿Cómo me doy cuenta entonces cuál es la arteria y cuál es la vena? Es porque la arteria late y la vena no late y se colapsa cuando la aprieto. ¿Está? Ahora, ¿qué elementos voy a usar para poner una vía central? Bueno, acá tenemos todo. ¿Está? Tenemos, vos me estás enfocando ahí, tenemos la aguja que tiene una camisa metálica que le da consistencia y que siempre va por adentro. Una jeringuita de 5, que esto viene todo el set armado, ¿tá? Jeringuita de 5. Una guía, que es la guía del Seldinger, que tiene un extremo duro y un extremo bien blandito. El extremo blandito es el que voy a pasar primero, ¿tá? Cuando vaya a pasar la guía, siempre la agarro del lado blandito. Y después, por último, la guía que va a quedar al final, ¿tá? Entonces, ¿cómo hago la vía central? Voy a agarrar la camisa siempre por adentro de esto, que es la boca, la jeringa la voy a colocar acá. Voy a tener el eco, ¿no? Que voy a abordarlo o fuera de plano, que es así, o en plano, ¿tá? Entonces tengo el eco acá, lo abordo en plano. ¿Qué hago? Pincho siempre como en el medio acá, para poder ver la aguja. Pincho en el medio, empiezo a aspirar y empiezo a profundizar la aguja. ¿Tá? Cuando me viene sangre, ¿tá? Aspiro, miro ahí, estoy adentro de la vena, o sea, estoy acá adentro. Me viene sangre, suelto esto, y lo que hago es saco la jeringa y la camisa. ¿Tá? Saco esto, y acá sigue viniendo sangre. Agarro la guía del Seldinger, ¿tá? Del lado que es más blandito, y lo paso la guía del Seldinger. Esto tiene que pasar bien, suavecito, sin hacer presión. Paso, ¿tá? Y cuando queda más o menos de la distancia de punción hasta la oreja, este trayecto más o menos, hasta ahí no paso más, ¿tá? Ahora, ¿qué hago? Empiezo a sacar saco este, y me queda la guía esta pasada. ¿Qué hago ahora? Bueno, enhebro está acá en el Seldinger. ¿Tá? ¿Y qué hago? Empiezo a sacar de la piel la azul hasta que asoma la punta. Saco. ¿Tá? Hasta que asoma. Cuando asoma, la agarro de acá para que no se me vaya a ir esta. Y si la pongo acá, la agarro de acá. Y le empiezo, acá está la piel del paciente. ¿Y qué hago? Empiezo a empujar, hasta que ingresa más o menos hasta acá. Cuando empujé todo y pasó esta guía, saco esto. Y ahí siempre sigue viniendo sangre. Viene sangre y le pongo la llave 3 guía. ¿Está? Bien. Sandy, hazme un favor. Saca una foto para acá. Que después Santiago va a pedir las fotos. Que salga bien en lo posible. ¿Está? Que se nos vea acá, mirá que venota. Que se nos vea la vena, por favor. ¿Se puede? Realmente sacamos una foto con la gente. Para la página de la cátedra de las actividades, acá estamos haciendo una actividad. Bueno, ahora lo que hacemos es una práctica. Se van turnando los modelos. Sí, un par de preguntas, pero
¿Esto siempre lo hace un anestesista o lo puedo hacer? No, esto lo puede hacer cualquier persona que esté entrenada. O sea, la curva de aprendizaje para los accesos venosos centrales son más o menos con 10 procedimientos. La curva de aprendizaje ya es muy buena, o sea, no necesita gran aprendizaje, es bastante sistematizado y en realidad cada vez hay más ecógrafos en todos lados. O sea, el médico general va a poner vías centrales, va a trabajar en otra emergencia o una ambulancia. Probablemente en la ambulancia no tengas un eco, pero en las puertas a veces hay. Y te facilita un montón el trabajo y disminuye mucho los riesgos del paciente. ¿tá? Si no, ciega está, no es lo ideal, pero No, si no se ciega, ¿tá? Pero bueno, nosotros nos mostramos muy cuidados porque nosotros en realidad la mayor parte de las veces nos hacemos muy cuidados, inclusive en situaciones de emergencia. Y hacía como de manera topografiar o... el triángulo de ese hilo. Sí, en realidad, bueno, depende para lo que vaya, que vayas a hacer. Nosotros acá practicamos esta porque es la que es más accesible para nosotros, porque tenemos la cabeza disponible en general, ¿tá? Después en la femoral siempre tenemos campos quirúrgicos y todo eso, entonces no hacemos casi nunca, y cuando no podemos articular la hacemos una subclave. ¿Tá? El abordaje de la jugular convencional, en realidad tenés dos formas. Entonces el abordaje posterior o podés hacer el abordaje anterior. ¿Tá? Por abordaje posterior, en realidad los reperes anatómicos son el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿tá? Y la punción se hace por detrás del músculo, donde se cruza con la vena yugular externa. ¿Tá? Ese es como el punto de entrada. Siempre vas a entrar como en esta posición, te tiene que molestar la oreja del paciente. O sea, vos vas a entrar así y en dirección siempre acá a la oreja externa. O sea que entras por detrás del músculo, por encima de la vena yugular externa, en dirección a la orilla externa. Esa es como la forma más fácil de hacer la abordaje yugular posterior. Y después en realidad el yugular anterior te va a quedar un triángulo que es la clavícula, el borde anterior y el borde posterior del músculo del esternocleidomastoideo, o sea, como el asa anterior y el asa posterior, ahí te queda un triángulo, y lo que vas a hacer es vas a funcionar. Vas a palpar en el borde superior del triángulo, vas a palpar el curso carotídeo y te lo vas a llevar como para adentro, o sea, para anterior, y por atrás en realidad está la vena yugular. Vas a funcionar con una aguja, ahí no funcionas con esta, sino que funcionas con la jeringa, la agujita verde, la jeringa porque está a 1 centímetro. Funcionás en dirección, en el borde superior del triángulo, está por detrás del pulso carotídeo, en dirección a la mamita. A 1 centímetro más o menos está. Cuando te viene sangre, ya te queda la aguja verde mostrándote y redireccionándote la posición, y ahí recién funcionás con esta voz. Aspirando. Yo normalmente hago la yugular posterior, pero cualquiera de las dos. ¿Y el paciente cómo está? ¿Está sedado o...? Bueno, no, nosotros en realidad normalmente cuando no está bajo anestesia está despierto. Se despierta. Sí. Con anestesia local, ¿no? Bueno. Arriba. Vamos a rectificar. O cualquiera si querés. Una vez que haga tu paciente, se apunta acá, al paciente. Bueno, dale. Que de allá se ve la pantalla. ¿La cabeza o no? No, no tiene por qué la cabeza cuando no tiene otra vez. Acordate que vas a hacer el eje corto primero. Ahí está colapsada. Hace fuerza de Valsalva, maniobra Valsalva. Y ahí, anda. Tienes que apuntar todo el transmusor, apuntar todo, que aparecen como esas zonas tipo de que no ves nada. Viste como estas zonas negras, así que no tenés que manchar, es porque está mal apoyado. Y lo otro es que las manos siempre tienen que quedar bien apoyadas. O sea, acá lo que articularía se agarraría así, y la apoyaría contra ahí. Ahí. ¿Cómo se ve la imagen? Sí. Vamos progresivamente aprendiendo
Tenés que ir, siempre girás, poné esto en el medio de la pantalla. Y ahora girá, irte del medio de la pantalla. Girá sobre la imagen, sobre la imagen. Tráela para acá. Girá. Muy perfecto, dale, dale, dale. Hacer fuerza. Esa la ven. Esa la ven. Apretala. Ahí la colapsa. Ahí va. Divina. Ahí. Ahí. Perfecto. Bueno, si querés agarrarle el a la derecha, practica la derecha. Dale. Cambiamos de operador. Hay que sentir para arriba si no le queda ahí el más. Ahí, esa es la vena, la está para allá. Ahí, esto, centrarlo al medio de la pantalla. Ahí. Apretá. La vena y dale para acá. ¿Para dónde? Ahí. Para acá. Ahora ahí en el centro de la pantalla trata de empezar a girar para que la vena te quede girada. Porque está como ahí. Ahí tenés la arteria y la vena. La vena y la vena apretada. Igual está como para. Ahí. ¿Verdad? Perdón, tira, perdón. Ahí, sí. Acá es peligroso, ¿no? Porque tenés la arteria Sí, abajo. sí. Pero bueno. ¿Y por qué se me dijo tanto la arteria? Y porque está una al lado de la otra. Pero como que ahí no se veía tanto. Se ve como medio difuso también. En realidad, si vos la ves así, vas a ver. Claro, claro. Vas a ver todo el efecto de la aguja y la vas a emplear. Claro. Para que se levante y ahí está el modelo. ¿Cómo es tu nombre? Joven. Santiago. Ahí va, ya te la. Ahí va. Para arriba. Para arriba. Ahí va. Perfecto. Dale. Arriba, Lucas. Trata de traer esta imagen bien al centro de la cámara. Ahí se ve, te conviene agarrar con esta mano, o sea, acercarte más cómodo y apoyar la mano así, ¿viste? Agarrarla así. Porque, viste, cuando te queda la mano en el aire, es más complicado. Si vos la agarras ahí y apoyas la mano, te queda mucho mejor, lográs imágenes mucho más lindas. Esto para acá, traerla para la imagen bien al centro. Te vas a dar cuenta que ahí está como esta es la tráquea. Esta es la tráquea. Estás haciendo una ecografía de vía de aire. Ahí va. Perfecto. Sí, ya estamos terminando. Ahora lo que va a hacer es la arteria la pico, con la ropa, es la forma de darse la chocolate y la vena chocolate. Y ahora, con la imagen viene al centro de esto, tratar de girar para que la vena girala. Dale, vení bien, giramos, andamos.
Para el otro lado. Dale, dale, dale. Está, a ver, apretá. Ahí, perfecto. Apretá. A ver, apretá. Colapsa, la arteria no se colapsa. Si quiero ver la arteria, Y en realidad, bueno, ella hoy vio un corte que veía la vena arriba y la arteria abajo, pero a veces se ve solo una y lo que ves es la vena que está más superficial. bueno. ¿Tienen alguna duda de eso, de esto? Y bueno, si no, les paso mi mail y nos mandan preguntas, cualquier cosa. Bueno, chiquilines, por acá estamos dando por finalizada la jornada. No sé si tienen alguna pregunta. No, bien claro todo. Muchísimas gracias. Bueno, impecable. Les paso un mail y cualquier cosa mandan preguntas si quieren.